Hay algo que le sucede a una persona cuando ama a alguien de forma incondicional, número correspondida, y con una profundidad que nunca pensó que sería capaz de experimentar. Esa persona se convierte en una sombra de sí misma, llevada al límite, atrapada constantemente entre la esperanza y la desesperación. Yo era esa persona. Al principio, todo parecía perfecto. Ethan y yo habíamos sido inseparables durante toda la secundaria. Éramos esa pareja que todos envidiaban. Aquellos que terminaban las frases del otro, cuya conexión parecía hacerse más fuerte cada día. Pero lo que Número sabía era que solo era una parte de su historia, un fragmento, un personaje secundario en la narrativa de su vida. Para él, nunca fui suficiente. El día en que lo supe fue el día en que me propuso matrimonio. Número fue un gran gesto ni un momento romántico. Me lo pidió en medio de una noche tranquila, mientras estábamos sentados en el sofá de su apartamento. Número había velas, ni flores, ni dulces palabras intercambiadas. Solo una simple pregunta. ¿Te casarías conmigo? Recuerdo la calidez de su mano al ponerme el anillo. Debería haberme sentido feliz, pero en cambio, sentí un vacío en mi pecho. Algo Número estaba bien. Había una distancia en sus ojos, una frialdad que antes Número existía. Pero lo ignoré. Me convencí a mí misma de que Número era nada, que todo estaría bien. La boda fue un torbellino, llena de 1000 invitados, vestidos caros y brindis interminables. En la superficie, todo parecía perfecto. Pero en el fondo, lo sentía. El Número estaba completamente allí. Su mente estaba en otro lugar. Su corazón Número era del todo mío. Me obsesioné con hacerle feliz. Le di todo. Mi tiempo, mi amor, mi energía. Pero nunca fue suficiente. Siempre estaba preocupado por algo más, siempre distante. Cada conversación con él era como sacar los dientes. Nunca compartía sus pensamientos verdaderos, sus deseos más profundos. Siempre me quedaba en la oscuridad. Y luego apareció Lila. Supe que algo Número estaba bien cuando comenzó a hablar de ella más y más. Al principio, fue algo inocente. Una compañera de trabajo, dijo. Una amiga de la familia, aseguró. Pero a medida que pasaron las semanas, comencé a notar los pequeños detalles. Las llamadas nocturnas, las miradas furtivas, la suavidad en su voz cada vez que mencionaba su nombre. Número era tonta, sabía lo que estaba pasando, pero Número me atrevía a confrontarlo. Parte de mí quería creer que estaba exagerando, que estaba siendo paranoica. Pero la verdad era innegable. Leila se estaba convirtiendo en algo más que una amiga de la familia para él. Estaba convirtiéndose en parte de su corazón, algo que yo nunca podría ser. Lo peor de todo fue que Ethan nunca lo negó. Cuando finalmente lo confronté, su respuesta fue fría, casi indiferente. Ella significa algo para mí, dijo con simpleza, como si esas palabras Número tuvieran el peso de la traición. Y en ese momento lo entendí. Número era nada más que un pensamiento de último minuto en su vida. El dolor que siguió fue asfixiante. Lloraba todas las noches, mi corazón roto más allá de la reparación. Le había dado todo a un hombre que nunca realmente se preocupó por mí. Había construido toda mi vida a su alrededor, solo para darme cuenta de que yo era la que mantenía las piezas unidas, mientras él se deslizaba fuera, pieza por pieza. Los siguientes meses fueron borrosos. No me lo podía concentrarme en nada. Mi trabajo, mis amigos, mi familia. Todo se desvaneció en el fondo. Estaba consumida por el vacío que había dejado. Cada vistazo al anillo en mi dedo me recordaba todo lo que había perdido. Y cada vez que lo veía con Leila, era un recordatorio de cuán poco realmente importaba. Pero lo que más dolía Número era la traición. Era el hecho de que había dejado que sucediera. Había sacrificado mi propia felicidad, mi propio sentido de autoestima, por el bien de un amor que nunca fue real. Había construido mi vida en torno a un hombre que nunca realmente me elegiría, y ahora me quedaba sin nada. Fue entonces cuando tomé la decisión. Dejé de perseguirlo. Dejé de esperar que cambiara, que me viera por quien realmente era. Tenía que soltar al hombre que amaba, porque él ya me había soltado. Pero soltar Número fue fácil. El amor que sentía por él era tan profundo, tan intenso, que se sentía como una adicción. Cada parte de mí lo anhelaba, aunque sabía que Número era mío para tenerlo.
y cada vez que lo veía con Laila, una nueva ola de dolor me envolvía. Aún así, tenía que seguir adelante. No podía seguir viviendo a la sombra de un amor que nunca fue para mí. Tenía que reconstruir mi vida, pieza por pieza. Tenía que encontrarme a mí misma de nuevo. Y así, comencé poco a poco. Respiré hondo, me limpié las lágrimas y empecé a reconstruir a la mujer que alguna vez fui. La mujer que necesitaba a un hombre para definirse. Encontré consuelo en mi trabajo, en mis amigos, en las pequeñas alegrías de la vida. Poco a poco, comencé a redescubrir a la mujer que había perdido en el proceso de amarlo. Los días pasaron lentamente, y cada uno parecía una batalla. Había forma de escapar del doloroso vacío que llenaba el espacio que él había dejado. La casa que compartimos parecía fría, como una cáscara de lo que alguna vez fue. Casi podía escuchar su voz en cada rincón, en cada habitación, en cada momento en el que trataba de convencerme a mí misma de que estaba bien. Pero algo había cambiado en mí. Lentamente, la niebla de la confusión y el dolor comenzó a despejarse. Sucedió de la noche a la mañana, pero finalmente me di cuenta de algo que me había eludido durante tanto tiempo. Mi valor dependía de él. Pasé años creyendo que mi valor dependía de su amor, su afecto y su atención. Había descuidado mis propias necesidades y deseos, sacrificando mi felicidad por alguien que nunca realmente se preocupó por mí. Pero ahora lo veía, mi vida, mis sueños, mi felicidad estaban en mis manos. Soltar fue fácil. La sombra de Ethan todavía se cernía sobre cada uno de mis pensamientos. Hubo momentos en los que quería llamarlo, rogarle que volviera, que arregláramos el desastre en el que nos habíamos convertido. Pero en el fondo, sabía que merecía más que ser un relleno en su vida. Merecía ser amada plenamente, genuinamente, sin reservas. Pasé semanas en aislamiento, encontrando consuelo en el silencio, en la ausencia de su presencia. Comencé a darme cuenta de que me había permitido volverme invisible, desaparecer en el fondo de su vida, mientras él me daba por sentada. Solo era su amor lo que había estado persiguiendo. Era su validación. Había deseado su aprobación, su afecto. Pero ¿a qué costo? Me había perdido en el camino. Era hora de recuperar el control de mi vida. Comencé por dejar la casa que compartimos. Fue una decisión fácil, pero sabía que era la correcta. Necesitaba crear espacio para mí, sanar y redescubrir quién era fuera de mi relación con él. Me mudé a un pequeño apartamento, muy lejos de donde vivía antes, pero lo suficientemente lejos para crear distancia. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. Tristeza, soledad, duda. Pero luego sucedió algo increíble. El silencio en mi nuevo hogar ya era opresivo, era pacífico. Me di cuenta de que podía respirar allí, de que podía existir sin el peso constante de su presencia encima de mí. Me entregué completamente al trabajo. Me sumergí en mi empleo, enfocándome en mi carrera con una determinación que había tenido en años. Cada proyecto, cada reunión, cada éxito, me recordaba que era capaz de mucho más que solo ser amante o esposa. Era una mujer con ambiciones, sueños y una vida que valía la pena vivir. Pero incluso mientras me enfocaba en mi carrera, los recuerdos de Ethan aún persistían. Traté de llenar el vacío con nuevas actividades. Yoga, pintura, lectura. Pero nada podía llenar el espacio que él había ocupado en mi corazón. El dolor del pasado seguía siendo fresco, seguía siendo crudo, y cada vez que lo veía en la ciudad con Laila, sentía como si me golpearan en el estómago. Era claro que él había seguido adelante. Parecía más feliz, más ligero, más contento con su nueva vida. Pero podía traerme a resentirlo. Todavía. En lugar de eso, me concentré en algo mucho más importante, en mí misma. Comencé terapia, algo que había evitado durante años. Siempre había creído que podía manejar mis emociones por mi cuenta, que necesitaba ayuda. Pero a medida que profundizaba en mis sesiones, me di cuenta de cuánto había enterrado. Había suprimido tanto dolor, tantos problemas resueltos, que había perdido de vista quién era realmente. La terapeuta me ayudó a navegar por mis sentimientos de abandono, traición y falta de valía. Fue fácil, pero cada avance, por pequeño que fuera, me hacía sentir más fuerte.
También reconecté con viejos amigos, aquellos que habían estado conmigo antes de que Ethan llegara a mi vida. Me recordaron quién solía ser, quién era la mujer antes de perderse en la relación. Me alentaron a salir, a experimentar la vida nuevamente, a encontrar alegría en las cosas que antes me hacían feliz. Y poco a poco, comencé a reclamar mi vida. Una noche, después de una sesión particularmente difícil de terapia, estaba sentada en un café tranquilo, bebiendo mi café, cuando noté a una pareja sentada enfrente de mí. Se tomaban de las manos, reían suavemente. Por un momento, sentí una punzada en mi pecho, un breve momento de anhelo por el amor que había perdido. Pero luego, sucedió algo increíble. Sonreí. Sonreí porque extrañara a Ethan. Sonreí porque me di cuenta de que estaba bien, que iba a estar bien. En ese momento, comprendí que Número necesitaba su amor para sentirme completa. Número necesitaba su amor para ser digna. Era digna de amor y felicidad por mí misma. Y esa fue una revelación que cambió todo. Los siguientes meses fueron una increíble transformación para mí. Cada día, me sumergía más en mi trabajo, pero algo más profundo ocurría dentro de mí. Comencé este viaje pensando que solo necesitaba superar a Ethan, convencida de que si me distraía lo suficiente, podría olvidarlo. Pero rápidamente me di cuenta de que sanar Número se trataba de borrar a Ethan de mi vida, sino de encontrar paz con el pasado y avanzar hacia algo nuevo. Empecé a ponerme nuevas metas. Quería demostrarme a mí misma que era capaz de algo más que solo sobrevivir. Era capaz de prosperar. Había pasado demasiado tiempo desempeñando el papel de la esposa abandonada, la mujer que vivía a la sombra del éxito de otro. Pero ahora sabía que era mucho más que eso. Era una mujer con su propia historia que escribir, su propio camino que trazar. Me inscribí en cursos que siempre había querido tomar, pero que había dejado de lado por falta de tiempo o por Número verme capaz. Comencé a aprender cosas nuevas, a descubrir pasiones que había ignorado durante años. Pintura, jardinería, fotografía. Actividades que siempre había considerado como una forma de escapatoria, ahora se convirtieron en medios para redescubrirme a mí misma. El simple hecho de ver cómo cada pincelada, cada foto, cada planta que cuidaba tomaba forma, me hizo sentirme más conectada con la mujer que estaba emergiendo de las cenizas de mi dolor. A veces, cuando el silencio de mi apartamento era demasiado abrumador, me encontraba perdida en mis pensamientos. Mi mente a veces volvía a Ethan, al amor que una vez creí que tendríamos. En esos momentos, me permitía sentir la tristeza, pero también me recordaba que esos momentos de dolor eran parte del proceso. El sufrimiento Número me definiría. Ya Número. Entonces un día, mientras caminaba por el parque, vi una pareja caminar de la mano. Por un instante, mi corazón se apretó. Las cicatrices de mi relación anterior parecían resurgir, pero luego, al mirar el cielo, me di cuenta de algo. Ya Número me importaba. Número porque hubiera dejado de amar a Ethan, sino porque finalmente entendí que mi felicidad Número dependía de alguien más. Ya Número necesitaba su aprobación, ni su amor para sentirme completa. Cada paso que daba me acercaba más a mi paz interior. La mujer que era antes de Ethan Número estaba perdida. Estaba aquí, esperándome a que la redescubriera. Y mientras me dedicaba más tiempo a mí misma, a mis pasiones, a mis amistades, comencé a sentirme más fuerte, más capaz de enfrentar todo lo que la vida me ofreciera. Sin embargo, aunque la vida parecía empezar a encajar, había algo más que debía hacer. Tenía que perdonarme por haberme perdido en alguien que Número me eligió. Perdonarme por haber dejado que el amor de otro opacara el mío propio. Y mientras lo hacía, empecé a sanar más profundamente. Fui a terapia, lo que había sido un paso importante para mí. Durante las sesiones, me di cuenta de que muchas de mis inseguridades provenían de mi infancia, de las expectativas que se me impusieron y que acepté como parte de mi identidad. Pero ahora, al enfrentar esas viejas creencias, podía ver mi valor real, un valor que Número dependía de la validación de nadie. Una tarde, en medio de un café con amigas, algo maravilloso sucedió. Mientras compartíamos risas y anécdotas, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Mi corazón ya Número sentía un hueco vacío por Ethan. Ya Número me preguntaba si había hecho lo suficiente, si él me habría amado, si las cosas hubieran sido diferentes.
Me di cuenta de que ya estaba completa. Número lo necesitaba para sentirme suficiente. Decidí darme un pequeño viaje, algo que nunca había hecho sola, algo que siempre había pospuesto. Fui a una ciudad costera donde podía sentir el viento del mar y dejar que cada ola borrara las huellas de mi pasado. En ese viaje sentí que cerraba un capítulo. Algo dentro de mí había sanado de una vez por todas. A lo largo de ese tiempo, también empecé a hacer nuevos amigos, aquellos que apreciaban mi energía, mis ideas y mi vida tal y como era. Estaba rodeada de personas que me inspiraban y me alentaban a ser la mejor versión de mí misma. La soledad que alguna vez sentí comenzó a desvanecerse, ya que empecé a darme cuenta de que las relaciones más significativas son aquellas en las que somos completos por nosotros mismos, número aquellos en los que buscamos completarnos a través del otro. Pero las pruebas número fueron fáciles. Algunas noches me encontraba mirando el cielo estrellado, recordando el amor que alguna vez creí que era eterno, y aunque había superado mucho, algunas lágrimas aún caían. En esos momentos, aprendí a ser gentil conmigo misma. Número todo en la vida es perfecto, y número todos los días serán fáciles. Pero aprendí que lo importante número es evitar el dolor, sino ser capaz de transformarlo en algo que me impulse a crecer. Mi vida se volvió más rica, más plena, y aunque los recuerdos de Ethan estaban presentes, ya número tenían el poder de herirme como antes. Empecé a disfrutar de las pequeñas cosas. El aroma del café por la mañana, la risa contagiosa de mis amigos, el sol calentando mi rostro cuando caminaba bajo su luz. Cada momento se convirtió en una afirmación de que mi vida, sin importar lo que había perdido, tenía un propósito, y yo estaba lista para reclamarlo. Y fue así como aprendí que la felicidad número es algo que se encuentra en otro, sino en nosotros mismos. Aprendí que la fuerza para sanar está dentro de nosotros, que el proceso de reconstrucción es largo, pero número imposible. Y lo más importante, entendí que nunca debemos dejar de ser la protagonista de nuestra propia historia. Con el paso del tiempo, mis días comenzaron a tener un ritmo diferente. El vacío que una vez sentí comenzó a llenarse con nuevas experiencias, nuevas amistades y una renovada pasión por la vida. La mujer que había perdido en el proceso de amar a Ethan estaba regresando, más fuerte y más consciente de sí misma que nunca. Número me daba cuenta, pero estaba cambiando. Ya Número era la mujer que se había dejado arrastrar por la dependencia emocional, la mujer que había creído que su valía dependía de ser elegida por alguien más. Me había redescubierto, y mi vida había comenzado a girar alrededor de mis propios sueños y deseos. Pero aún había momentos en los que algo me golpeaba con fuerza, la duda, la tentación de pensar que tal vez me estaba equivocando, que mi viaje hacia la sanación podría estar faltando algo. Pensé en Ethan, en lo fácil que parecía para él seguir adelante con su vida, mientras yo aún luchaba por sanar. Había pasado mucho tiempo, pero las cicatrices aún estaban ahí, y verlos juntos a él y a Lila me traía una punzada de dolor, un recordatorio de lo que alguna vez tuve, o al menos lo que pensaba que tenía. Pero lo que realmente me molestaba era la parte de mí que aún sentía una necesidad de validación. La parte de mí que quería que Ethan me mirara y se diera cuenta de lo que había perdido. En esos momentos me recordaba a mí misma lo lejos que había llegado, lo que había superado y lo que ahora era capaz de lograr sin él. Aunque su recuerdo seguía presente, ya Número era el dueño de mi vida, ni el punto de referencia de mi felicidad. Así que decidí hacer algo que jamás había hecho antes. Cerré ese capítulo por completo. Ya Número se trataba de Ethan, ni de la relación que una vez tuvimos. Se trataba de mí y de lo que necesitaba para seguir adelante. Dejarlo ir significaba no solo cortar los lazos emocionales, sino también cerrar la puerta a la fantasía de un futuro que ya no existía. Una vez tomé esa decisión, sentí que una parte de mí se liberaba. Ya no me aferraba al pasado, ni a la espera de algo que nunca iba a suceder. Al fin había dejado de perseguir lo que ya no me pertenecía. Comencé a concentrarme más en mis proyectos, mis metas. Mi carrera, que antes parecía un segundo plano, ahora era una fuente de satisfacción y crecimiento personal. Estaba avanzando, pero no solo como una profesional, estaba creciendo como ser humano. En las mañanas, me despertaba con una sensación de propósito.
sabiendo que cada paso que daba me acercaba a la vida que siempre había soñado, una vida que número dependiera de nadie más para ser plena. Un día, mientras me preparaba para una reunión importante, me detuve frente al espejo y me vi. Ya número reconocía a la mujer que solía ser, esa mujer que temía al rechazo, que vivía a la sombra de un amor que nunca la eligió. La mujer que estaba frente al espejo, ahora era fuerte, segura, capaz de enfrentarse a cualquier desafío con la cabeza alta. Mi reflejo número me mostraba a una mujer rota, sino a alguien que había sobrevivido a las pruebas más duras y había salido más fuerte. Aún había días difíciles. Claro, los recuerdos a veces invadían mi mente en momentos de vulnerabilidad, pero lo que había cambiado era mi respuesta a esos recuerdos. Ya número los veía como una herida abierta, sino como una lección aprendida. Cada lágrima que había caído por Ethan, cada momento de desesperación, me había enseñado algo crucial. Mi felicidad, mi bienestar, mi identidad número dependían de nadie más. Nadie más tenía el poder de definir quién era o qué valía. Recibí el apoyo de mi círculo de amigas, que seguían siendo mi pilar. Ellas me animaron a salir, a disfrutar de las pequeñas cosas. Empecé a salir más, a conocer gente nueva, y aunque número buscaba una nueva relación, empecé a sentirme más abierta al amor. Número desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de confianza en mí misma. Y justo cuando pensaba que ya número quedaba espacio en mi vida para más cambios, algo sucedió. Un día, un hombre se cruzó en mi camino. Número era un amor inmediato ni una conexión instantánea, pero había algo en él que me hizo darme cuenta de lo que había aprendido en mi viaje. Número necesitaba que alguien me completara, número necesitaba que alguien me validara, y lo más importante, número necesitaba que nadie me amara para ser feliz. Lo que había encontrado dentro de mí durante este proceso era más poderoso que cualquier relación externa. Había redescubierto la felicidad en los pequeños momentos, en la paz que encontraba en mi vida diaria, en las relaciones que realmente importaban. Decidí darme una oportunidad, número solo con este hombre, sino con el amor en general. Pero lo hice desde una perspectiva diferente. Ya número era la mujer que solo deseaba ser amada, sino la que entendía que el amor verdadero comienza con uno mismo. Así que, cuando llegué a la conclusión de que podía querer a alguien sin perderme en el proceso, entendí algo aún más profundo. El amor genuino número se basa en la necesidad, sino en la elección. Elegir a alguien porque te trae alegría, número porque te complete. Las semanas siguieron pasando, y cada día me sentía más conectada conmigo misma, más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier desafío. Había dejado de ser una sombra del amor que nunca fue, y ahora estaba viviendo plenamente, reconociendo mi propio valor. La vida número siempre es lo que esperamos, pero lo que aprendí es que siempre tenemos el poder de tomar las riendas de nuestra propia historia. Nadie más tiene el control sobre lo que podemos ser. Y por fin, pude decir con todo mi ser, estoy completa. El tiempo pasó, y cada vez me sentía más en paz conmigo misma. Mi vida había comenzado a tomar forma sin la sombra constante de Ethan y sin la ansiedad de la validación externa. Había renacido, de alguna manera. La mujer que se había perdido en un amor número correspondido había encontrado su camino nuevamente, más fuerte, más consciente de su valor. Ya número era una espectadora de mi propia vida. Ahora era la protagonista. Un día, mientras caminaba por el parque, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Mi vida ya número giraba en torno a un amor número correspondido. Ya número estaba buscando en otras personas la validación que una vez creí necesitar. Había aprendido que el amor propio es la base para todo lo demás. Si número te amas a ti misma, ¿cómo podrías esperar que alguien más lo haga? Y entonces, sin previo aviso, algo sucedió. Ethan apareció de nuevo. Número buscaba explicaciones, ni quería revivir el pasado, pero estaba allí, delante de mí, como un fantasma del que había intentado liberarme tanto tiempo. Su mirada era la misma, pero algo había cambiado en mí. Ya número era la mujer que había esperado pacientemente a que él se diera cuenta de lo que había perdido. Número era la mujer que deseaba que él regresara. Esta vez, la mujer frente a él era una mujer completa, que ya número dependía de su amor para sentirse valiosa.
Nos sentamos en un banco del parque, donde compartimos algunos recuerdos y palabras, pero sin esa urgencia, sin esa necesidad que alguna vez definió nuestra relación. Número le guardaba rencor. Número deseaba vengarme. Ya Número sentía que necesitara algo de él. La conversación fue tranquila, pero al mismo tiempo reveladora. Hablamos de cómo la vida nos había cambiado, de cómo él y yo habíamos tomado caminos diferentes. Pero lo más significativo de todo fue que, mientras él me hablaba, Número sentía el dolor que solía invadir mis pensamientos cuando pensaba en él. Había sanado. Por fin. Al final, me levanté de ese banco con una sensación extraña, una mezcla de cierre y libertad. Había dejado atrás ese capítulo de mi vida, y aunque los recuerdos siempre formarían parte de mí, ya Número tenían el poder de definir quién era. Esa noche, me miré en el espejo, y vi a una mujer diferente. Ya Número era la mujer que buscaba respuestas en el pasado. Ya Número era la mujer que pensaba que la felicidad dependía de un hombre. Ahora, era la mujer que había aprendido a ser feliz por sí misma, que había aprendido a amar sin perderse. Sabía que aún quedaba mucho por vivir, pero lo enfrentaría con una confianza renovada, sabiendo que mi destino estaba en mis manos. La lección más grande que había aprendido en todo este proceso fue que, aunque el amor puede ser una fuerza poderosa, el amor propio es la base de todo lo demás. Número podemos esperar que otros nos den lo que ya deberíamos darnos a nosotros mismos. Y aunque la vida nos dé giros inesperados, siempre tenemos la opción de tomar el control y crear la vida que realmente deseamos. Yo había elegido ser feliz, elegí ser libre, elegí ser yo misma. Y así, sin mirar atrás, caminé hacia el futuro, con la certeza de que mi destino estaba solo en mis manos, y que, por fin, me estaba convirtiendo en la mujer que siempre quise ser.